a cansar de decir que detesto pisar esta cortina. Watermelon Man es hermosa. Suena muy lindo, sí. Suena muy lindo. Pero esto es Watermelon Man, ¿no? Watermelon, ¿sí? ¿Cómo no? ¿Sí? Yo tenía entendido Watermelon Man como una canción de Herbie Hancock, que no es esta, pero se llaman igual entonces. Se llaman igual, listo. No lo sé. Sí, se llaman igual. No hay problema. Yo solo sé que esta canción se llama así porque es además una cortina histórica radial. Sí, pero no me acordaba, no tenía en cuenta el nombre. ¿Ha sido utilizado en muchos programas? Por lo menos por mí, sí. Ah, muy bueno. Yo tenía un programa allá por 2011, empezó, que se llamaba On The Rocks, un programa de música. Esto es Herbie Hancock. ¿Es Herbie Hancock? Exactamente. Pero sí. es la versión que no conozco entonces. ¿Cómo puede ser que no conozcas una versión? ¿No tendrás algo tipo el mundo Uy, ¿no estarás escuchando al revés? Claro, pero Franco, esto es más gratis, ¿viste? Esto da más gratis. No. ¿No escuchás? Y aquí con la cortina de qué personaje le damos la bienvenida a Balu Tejaldo para su... Se está portando mal, será castigada. ¿Qué nos trajiste, Balu, para hoy? Ay, Dios, me hacen reír. ¿Qué tenemos? Hoy traje un tema que estuvo en boca de todo Twitter. Ahí tenemos el mashup. Claro, hermoso. un featuring. Me encanta el jazz. Franco está directamente Esto descolocado. Sí se puede escuchar. Bien, volviendo a la columna, o al intento de columna en el día de hoy, traje un tema que estuvo en boga, por lo menos en Twitter, y me interesó. Y lo quise traer también sobre todo porque tiene como protagonista a nuestra vicepresidenta. No es para hacer termo ni para cantar su candidatura, que no va a suceder, que quede claro una vez más, con presión de texto. Vino con rulos, Val. Sino porque hace unas semanas Rita Segato, que es una antropóloga argentina, que yo la he mencionado a lo largo de estas columnas también, estuvo en el Centro Cultural Kirchner en el marco de unas actividades que se realizaron por los 40 años de democracia, ¿no?, que se cumplen este año. El Centro Cultural Kirchner llevó a cabo estas actividades como con un concepto que es imaginación política, invitando a distintas personalidades destacadas de justamente el mundo de la política para, bueno, hablar un poco y debatir sobre lo que básicamente está pasando en nuestro país, lo que pasó y cómo podemos seguir adelante. Bien. Y en este marco, en esta charla, Rita Segato estaba junto a Nacho Levi, que es el dirigente y creador de La Garganta Poderosa, y básicamente entre otras cosas, lo que se puso a hablar fue una rama del feminismo y cómo podíamos salir adelante en relación a democracia y feminismo, etcétera. Es una charla muy larga, está en YouTube si la quieren ver. Yo rescaté un par de puntos que me interesan y un punto en especial que es por el que se hizo básicamente la polémica, ¿no? Pero antes de llegar a la polémica, lo que Rita Segato estaba sosteniendo es que claramente, digamos, el sistema democrático se encuentra en una crisis, eso es innegable, ¿no? Tenemos básicamente en una perspectiva mundial un crecimiento de las ultraderechas, no está pasando solo acá en Argentina con Milei, sino que es algo básicamente mundial. Y una falta de representatividad en general a nivel Exacto, global. Exactamente. Es algo que venimos viendo hace bastante. Y entonces Rita Segato se puso a hablar de, bueno, cómo podemos salir, ¿no? ¿Qué imaginación política podemos usar para salir de este tema? Y trajo como que el cambio para ella habita más justamente en el espacio de las mujeres, en lo comunal, en lo doméstico, porque es en contraposición de un mundo básicamente patriarcal de hombres hecho para hombres, ¿no? O sea, ese cambio habita en ese contrapunto, por así decirlo. Y que básicamente lo que para ella hay que hacer desde un lugar discursivo, ¿no? Después llevarlo a la praxis, es una distancia mucho más grande, pero por lo menos formar con una especie de retórica, ¿no? Un discurso de valor para que la forma en la que nosotras, las feminidades, podríamos decirlo, o las disidencias, trabajamos, tramamos, protegemos y básicamente echamos vida hacia un futuro mejor, ¿no? Como que para ella la salida está en estos lugares, por así decirlo, contrahegemónicos que sostienen las mujeres en, entre comillas, espacios domésticos, ¿no? ¿Estás levantando la mano? Sí, levanta la mano okay. Para el alumno. Me sentí en una clase, lo digo. ¿Puedo ir al baño? Sí. Yo dije, ¿qué? Sería genial. ¿Puedo ir al baño? Sí, sí, podés. No, lo entiendo, Balu. Lo que decís esto como esa famosa frase que se ha escuchado varias veces de... decime si me estoy equivocando, pero me parece... Me acordé mucho de eso de darle una perspectiva más feminista, si se quiere, de género a cuestiones que históricamente fueron
planteadas por hombres. Sí, o como algo universal que no tiene tipo Claro. una mirada Tan más plural. problematizada. Claro, exacto, Claro. exacto, tan plural. De hecho, Rita Segato todo el tiempo repite esto, ¿no? Como la salida es plural. ¿Puedo ir al baño ahora? Sí, pues. La salida es la pluralidad de voces también, ¿no? Y en relación a esto, digo, ¿por qué traigo lo que decía ella con el feminismo y etcétera? Porque trajo el caso de Cristina Fernández de Kirchner, nuestra actual vicepresidenta, y su intento de magnicidio en septiembre del año pasado. Y lo que salió a reclamar, por así decirlo, Rita Segato, fue que lo que le sucedió a Cristina, por un lado, fue claramente una violencia política de género, ¿no? Ahora vamos a indagar un poco por ese lado. Y entonces la pregunta que se hizo y que nos interpeló a todos, por un lado, fue, ¿y el feminismo dónde estuvo cuando pasó eso, no? Si sabemos que lo que le sucedió a Cristina no fue un simple acto de terrorismo hacia el sistema democrático, sino que también en esta perspectiva de meter una mirada más feminista a la cuestión, que fue una violencia política de género. Hay algo que también creo que es importante y es interesante pensar o reflexionar, que es qué onda el feminismo frente a Cristina en general. Exacto, cómo que es figura. los contrapuntos que venimos a traer hoy. Claro, es una relación que yo he pensado varias veces, ¿no? Porque diciendo, en un país donde se habla tanto de feminismo, es como que vos decís, che, es interesante ver que la mayor representante política del país de los últimos 20 años es una mujer. Sí, o sea, total. Entonces hay un debate justamente, hay una tensión ahí para problematizar, que yo digo, bueno, vivimos en un país de injusticia machista todo el tiempo, cuestiones así muy ligadas al género, y la mujer más poderosa es una mujer del país, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué rol cumple por ahí el feminismo ahí adentro? Total. ¿O qué discurso tiene? Es que esa es una de las cuestiones que creo que está muy en boga ahora y a partir de lo que dijo Rita Segato en SSK se armó como también toda una problematización y una polémica. Y lo que decía el antropólogo era que la fragmentación del movimiento feminista justamente como movimiento político lo detuvo, ¿no? Porque a partir de lo que pasó con Cristina no es que se armó toda una ola como sucedió en años anteriores con otros temas que ahora vamos a ver, sino que, digo, hubo como un silencio casi por parte del movimiento, o solo un sector, que fue claramente un sector feminista peronista, claro, digamos, más justamente mucho más arraigado a las banderas políticas que sostiene el kirchnerismo, ¿no? Más que una cuestión más general. Y entonces lo que decía Rita Segato, que yo me parece que defiendo y vengo a traer hoy, es que hay que aprender a convivir con esa diferencia, ¿no? El feminismo no es un movimiento homogéneo y pensarlo así es un grave error. Es algo transversal. Exacto. Y entonces, en relación a eso, hay varios contrapuntos interesantes para pensar, y es que también, por lo menos durante los últimos 8 años, en esta tercera o cuarta ola, podríamos decir casi, del feminismo en Argentina, donde Argentina fue un ejemplo, por lo menos en Latinoamérica, con lo que sucedió con el aborto, ¿no? Con Ni Una Menos. Hay también ahí un tema y en vinculación con Cristina de... bueno, ¿no? Que es una, claro, también es una figura muy problemática en ese punto, pero lo que sí podemos observar es que el feminismo como movimiento, por lo menos la causa del aborto, lo que hizo fue unir, ¿no? O sea, y fue unir a distintos sectores sociales, básicamente, por un mismo objetivo, y que ahora aparentemente esos esfuerzos, ¿no? Por construir encontrar este motivo en común, no están siendo suficientes, o por lo menos lo de Cristina no lo fue, porque es una figura muy problemática en ese sentido, y no es tan, entre comillas, general. Digo, que igual el aborto obviamente dividió aguas socialmente, pero dentro del movimiento feminista en específico, si había algo en el que estábamos todos de acuerdo, era en eso, ¿no? Y que de hecho creo que fue uno de los pocos debates que recuerdo, casi el único, no se me viene otro a la cabeza, tan fuerte que haya generado tantas divisiones interpartidarias. Sí, digo, que realmente no, el tema dividió aguas en general y en todos los partidos. Sí, como que dentro de un partido tenías dos posturas antagónicas, sí, total, extremas. De hecho, me acuerdo de cuando se veía y se analizaba qué diputados, qué senadores podían llegar a votar a favor, podían llegar a votar en contra, ni siquiera se veía desde un lugar partidario como bloque, sino era muy individual, muy el nombre de cada uno y qué dirá y algunos que hasta sorprendieron. Me acuerdo del discurso algunos de radicales incluso. El de Mayans, que era el de Frente de Todos. Yo recuerdo el de Mayans, si no me equivoco, fue el último en exponer. Yo la cara de Cristina pero hay era mucho, pero dentro del
dentro del peronismo. A las 4 AM, Lo sí. Dentro del peronismo hay mucho peronismo ligado a la iglesia. Sí, muy conservador, hay que muchísimo. decirlo. Y también Eso sí. es transversal en ese sentido ese debate y dividió aguas por ese lado. Incluso me acuerdo un senador radical, creo que fue un poco el que en un momento había como dado vuelta diputado radical que había dado en plena madrugada que se lo pensaba que iba a votar en contra y terminó votando a favor, sí. Dando vuelta y dándote un rediscurso y era esto, como peronistas Sorpresas. Compartiendo y Sí. celebrando un discurso radical, era como no me acuerdo de otro debate que haya sido Por eso fue tan que haya sido inesperado y tan, perdón por la palabra, excitante ver ese Sí. debate. Porque Sí. yo recuerdo No, total. que decías que va a salir ahora, por ahí sale, no sé, uno hiperconservador a decir, no, está bien porque la primera libertad la del cuerpo, pum, ¿viste? Claro. Y tenías uno más progre que decía, no, porque tenemos que pensar. Y el de Mayans me recuerdo que fue el último, yo lo Sí, estaba viendo fue en el vivo, último. para que Balu vea que veo esas cosas en la tele también. Y yo veo películas de Y Tarantino. ella la película de Tarantino para que vea que podemos convivir. Me acuerdo de Mayans que dio un discurso apagadísimo y Cristina estaba con cara Estaba con de... una cara de... ¿Cuándo llega la pizza, viste? Sí, quiero Rapa Nui. Claro, decía ¿A qué hora Cristina. cierra Rapa Nui? Sí, Claro. hay que hacer Rapaní. No, bueno, total, y es re interesante esto que venimos diciendo porque demuestra que efectivamente, fue un movimiento de masas, ¿no? Que logró articular básicamente en una cadena las demandas de los diversos sectores sociales, ¿no? Gente rica, gente pobre, gente de clase media, como todos en el Congreso, por una misma causa, y que hoy no hay ni siquiera una base mínima de acuerdos, o sea, más allá del aborto. Y no es porque las cosas estén resueltas, no es porque hay un ministerio, ¿no?, de géneros y diversidades que igual, bien gracias, porque ni siquiera tiene financiamiento. No es por eso, sino porque efectivamente hay algo que creo que está pasando, que es que no nos estamos animando a embarrarnos en la cancha. O sea, el feminismo es un movimiento que es recontra heterogéneo, que por ser justamente un movimiento social, ¿no?, carga con una cuestión de que no es fácil, no son fáciles las cosas en ese sentido, y es completamente incómodo, y sobre todo cuando se mete con cuestiones de clase, de etnia, ¿no?, y que nos empiezan a diferenciar de las otras personas. Y en relación a esto, quería traer justamente lo que había dicho Rita Segato con el caso de Cristina, que se supone que desde, entre comillas, un punto de vista objetivo, o en todo caso con el diario El Lunes, porque ya han pasado varios meses de ese suceso, uno debería pensar, la tendríamos que haber defendido, ¿no? Porque fue obvio que eso fue violencia política de género. Si revisamos todas las cosas por las que se le han criticado a Cristina, por supuesto que tenemos un porcentaje en relación a las políticas que llevó a cabo, ¿no? Que eso es ser una figura política, pero no solo eso, sino eran muy misóginas, muy machistas, todas las agresiones que sufrió a lo largo de su De vida. hecho, sí, totalmente. Y de hecho, en un caso en particular que es muy... no sé si ninguneado es la palabra, pero sí maltratado por los medios. El intento de magnicidio a Cristina Kirchner, bueno, lo ha dicho tú, Nicole Manacá, creo mismo, el hecho de que se lo trata como si fuera una pelea de borrachos. Claro. Algo que fue un intento de asesinato a una Vicepresidenta. vicepresidenta. Un caso marginal. ¿viste? Sí. También se ve esa falta de de aparición o de protagonismo del movimiento feminista, Sí. Que uno piensa debería estar capaz en la primera línea, Claro. defendiendo el hecho. Exacto, no, y esto sucede, esa no aparición o ese de silencio que pesa tanto, sucede también por lo que es la figura de Cristina, que es una figura muy liminal, ¿no? Liminal es una palabra que usamos mucho en las Genial. ciencias sociales, es buenísima, porque habla de hecho creo que la traje una vez en una columna, habla de estos espacios que no están ni en un lugar ni en el otro, ¿no? Cristina Sí. es criticada por gente de derecha como por gente de izquierda. Por gente de izquierda por ser muy de derecha, Cristina, ¿no? Y por la gente de derecha por ser Sí. básicamente muy de izquierda. Algo de peronismo, Me básicamente. encanta que usen la palabra liminal en las ciencias sociales. porque Es buenísima porque liminal, además aparte, expresa algo sí, muy bueno. Y aparte existe Despacio, hay un cerebrito. hay un concepto de terror liminal. Sí, pero Me es encanta. buenísimo el concepto de terror Me liminal. encanta. Podemos hacer una columna de Yo política. lo pensé, Cristina y el horror, ¿viste? Es que sí, no, y de hecho Mariana Abro Enríquez es Amanecer una escritora Negro. que Sí, sí, de hecho sí, se queda mucho en ese lugar. Bueno, volviendo. Son esos lugares justamente que no terminan de ser Claro, una sí, sí. especie de limbo. Un backroom. ¿No? Exacto, Total. exacto. Entonces, por esto que ella encarna claramente, es muy difícil llevar adelante una defensa, porque muchas veces lo que pasa
a la gente tanto de izquierda como derecha es, si uno sale a defender a Cristina, te encasillan, ¿no? En ese lugar. Como dice mi mamá, sos cuca. Sos cuca, pero claro, mamá, sos estoy diciendo que a Cristina no habría que matarla. Ah, sos de la cámpora. Claro, incluso parándose desde un lugar feminista, desde un lugar del feminismo, y ni siquiera partidario, hay una... Total, y entonces creo que... Nosotros los cucas, los perucas. Ese de los perucas me encantó. Qué vocación de raro. colonia, hermano. Entonces justo... Vocación de colonia, hermano. Por Dios. Entonces, volviendo más a un lado analítico, digo, dejando un segundito mi ideología de lado, que es muy difícil igual, pero para eso estamos. Periodismo independiente. Exacto. Digo, hay algo que es certero y por lo que tenemos que saber, que a mí me parece fundamental también, como que siento que falta un poco de educación política en lo social en relación a eso, ¿no? Como que el aborto era tipo, sí, liberación del cuerpo femenino, ok, estamos todos de acuerdo. Ahora, no es pura felicidad eso, ¿no? Los movimientos políticos implican embarrarse la cancha, la incomodidad y muchas veces defender una figura como Cristina, que es completamente polémica. Total. ¿No? Que ella es claramente católica, digo que durante su gobierno ha encajonado la causa del aborto, no es que siempre se la puso al hombro. Cuando le conviene, claramente nombra que es mujer, digo, como por ejemplo en la entrevista de C5N, porque es un momento en que lo puede reivindicar, porque antes tal vez no le convenía tanto. Eso es recontra polémico, pero es justamente en estos momentos donde una tiene que analizar, ¿no? Justamente estos entramados tan complejos que muestra su figura y decir, en lo que es obvio es que claramente los que persiguen a Cristina o los que están en los focos de poder, por ejemplo, lo que las quieren proscribir, ¿no? Todos los juicios que se están llevando a cabo ahora, o una de las razones por las que no se candidatea, o todas las causas que le han armado y toda la persecución de medios que ya sabemos, es que claramente buscan eliminar los derechos ganados, que fueron, digo, ganados en el kirchnerismo, no porque Cristina los haya específicamente llevado a cabo, ¿no? O sea, sabemos que fueron ganados por el pueblo muchas veces, que fueron luchas de años y años, como lo fue, por ejemplo, el aborto, ¿no? Sí, por una que política fue un gobierno de Estado kirchnerista, pero digo, hubo años y años total, de trabajo. pero también hubo una política de Estado de darle lugar a esos. Exactamente, a esos reclamos lo que digo es que derechos. Cristina, nos guste o no, encarna esa figura y molesta, ¿no? O sea, efectivamente Total. molesta al poder que sea una mina que se haya puesto en esa posición. Elija su propia Cristina, me suena un poco. Sí. ¿Cuál te gusta más? Exacto. Entonces, no hay que defender a Cristina, o en este caso, tipo, nombrar a este magnicidio como una violencia política de género por el mero hecho de, es mujer, entonces ni. Sino porque, digo, encarna todo esto que venimos diciendo, ¿no? Por lo que efectivamente su figura representa, más allá de que sea una figura tan liminal. Y digo, a otras mujeres en la política, yo creo que también se las ha denostado básicamente por ser mujeres, y creo que nosotros mismos hemos sido victimarios de eso. Por ejemplo, yo recuerdo con Lilita Carrió, ¿no? Que se la denostaba por, ser gorda, básicamente. O con Gabriela Michetti por estar en silla de ruedas. Sí. Exacto. Una mujer de la política que estoy viendo mucho, que se la ataca muchísimo ahora, pero a tal punto que yo digo, che, esa Victoria Donda. Sí, Victoria Donda. Bueno, pero eso igual historia siempre se le atacó demasiado. Siempre se le atacó a Donda, por, nunca escuché gente hablando sí. bien de Donda, pero últimamente, como dice Balu, veo en redes cosas que vos decís, che. Claro, que uno dice, eso bancá, hermano. no tiene nada que ver con las políticas que lleva a cabo, cuando uno claramente puede criticar las políticas que lleva a cabo esa persona. Es un buen ejemplo, creo, el de Donda, porque recuerdo críticas muy desde el lugar de la femineidad. Sí. de decir, total. Con lo fácil que es criticar a un político. no, que el también. aspecto, que la forma, que defender la que legalización. va con escote al Congreso, claro, que no sé qué. claro, así. siempre fue Cuando por le ese dio, lado. recuerdo cuando le dio la teta a su hija durante una sesión del sí. Congreso, Sí. que un poco más hubo, no sé, cadena nacional explicando, ¿viste? Total. Sí, sobre la Lo teta que, de lo Donda. que sí La es teta verdad de Donda. que genera Cristina, y que pone en un lugar justamente esto de no la podés defender o no podés defender porque si no estás siendo cuca. Ujú, te encasillan en ese lugar. Que creo que pasa en distintos ámbitos, pero que acá se ve muy fuerte porque es un... por poner un ejemplo, ¿no? Digo, pasa mismo en la economía, como ciertas medidas que simplemente son medidas económicas y que capaz que no se pueden ver con un determinado ojo por el hecho de, no, esta medida la identifico con tal partido de derecha, esta medida es de izquierda y finalmente no se puede como terminar utilizando ciertas cosas. Acá de alguna manera pasa lo mismo, y no poder defender una causa desde un lugar más ideológico, feminista, Sí. y No, combativo, con una lectura social que pertenece al momento, claro, digamos. por encuadrarlo desde un lugar partidario. Exacto, pero es por miedo a embarrarse, tipo Total. posta. Por eso digo que para mí
esto es una opinión, pero bueno, creo que tiene un lugar de justificación. Eso, falta educación política, porque la política es eso y la política está en un montón de otros lugares y no es cómodo, es fucking incómodo, tipo, ¿entendés? Al revés, o sea, molesta y un montón. Y creo que con esto también tiene que